Bueno, llevamos 10 años, llegamos en mayo del 2015, justamente ahora va a hacer 10 años. Bueno, ya ha hecho 10 años en mayo. Y bueno, vivimos en la provincia de Pangasinan, que está al norte de Manila, como 5 horas al norte. Es una zona rural, poblada pero rural. Tiene un contexto, ¿no?, concreto, pues de campos de arroz, maíz. Pues todos los hombres trabajan mucho en el campo, ¿no? Y bueno, pues llegamos allí. En principio el obispo nos asignó una zona pastoral. Las iglesias principales son muy grandes, la extensión de territorio de la parroquia es muy grande, entonces tiene muchísimas capillas en los barrios. Entonces, una zona pastoral éramos 2 barrios con 5 capillas, entonces, bueno, trabajar ahí. Y bueno, normalmente pues empezamos dándonos a conocer a las personas, visitando a las familias, haciendo muchas experiencias de misión, pequeñitas, visitando casa por casa, ¿no?, conociendo la realidad que se vive. Es una zona en general pues pobre, sencilla, mucha población joven, muchísimos jóvenes, muchos niños, muchísimas familias, son muy numerosas, de 5 para arriba. Tenemos estas familias de 14, 10, 8, 14 hijos. Entonces, bueno, pues todo ese mundo joven nos llama mucho a, sobre todo, dar formación para integrar la fe con la vida, ¿no? Hay un trabajo grande de integración. Es un pueblo creyente, van a misa, pero quizá está ese todavía trabajo pastoral de integración de la fe con la vida. ¿Qué quiere decir? Como qué implicaciones tiene la fe, ¿no? Si soy creyente, pues Dios me habla de los hermanos, también de acercarme al prójimo, de la necesidad del otro. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a hacer misiones en nuestro barrio, dentro del barrio hay zonas también más pobres, como villas o como chabolas, ¿no? Pues nunca habían ido ahí, ¿no?, los jóvenes, ¿no? Nunca entras por ese territorio. Entonces, bueno, empiezas a visitar esa parte más pobre y dices, bueno, es la primera vez que veo esta realidad. Bueno, pues esa es la fe, nos implica a conocer, a amar, a hacer nuestro siempre al otro. Ahí está Cristo. Hay pocas catequistas, muy poquitas. Entonces, todavía la catequesis para la comunión y para la confirmación se hace en los colegios públicos. Entonces, nosotras como catequistas o con mujeres catequistas vamos al colegio público una vez a la semana a dar las catequesis. Y de hecho se hacen en el colegio. O sea, se hacen una mañana entera, pues son muchísimos niños, y ahí se hace la primera comunión y la confirmación, no en la parroquia, claro, ¿no? Pero bueno, se preparan en los colegios públicos. Entonces, pues todo ese trabajo de catequesis, Después nosotras, por zonas en el barrio, nos juntamos una vez a la semana, pues en una casa o debajo de un mango, ¿no?, en la sombra, pues hacer juegos, catequesis, una actividad con niños semanal. Eso lo hacemos cada semana. O sea, en Filipinas hay mucha desproporción entre clases sociales. Hay una clase social muy, muy alta y la mayoría de la población es pobre. Entonces sí que hay diferencias. De hecho, estos niños tan pobres no vienen a nuestras capillas a la misa. Se avergüenzan, ¿no? Entonces, contamos con un sacerdote misionero de mi comunidad que lo que ha hecho, pues hacer misas en ese lugar, en la calle ahí. Entonces va todo el mundo de esa zona, ¿no?, pobre, porque existe como esa vergüenza, ¿no?, como que no eres digno de participar o de entrar en esa iglesia. Bueno, entonces pues darles dignidad, ¿no?, quererles por lo que son. Y el Vía Crucis, por ejemplo, de la Semana Santa, hemos pasado por todas las zonas, ¿no? Entonces te conmueve ver pues cada familia esperando en la puerta al Cristo con un altar, con una vela, con unas flores, ¿no? Como un amor tan grande, ¿no?, a Jesucristo. Aún los más pobres de los pobres, ¿no? Pero bueno, creo que la llamada actual para la Iglesia es ese compromiso, ¿no?, como ese crecimiento en la dimensión social, ¿no? Creo que con el Papa Francisco pues se ha dado ese avance llamado a
una iglesia que se hace más solidaria, más sencilla, ¿no? Sí, o sea, todo lo que es salir al otro, amar, hace mucho bien, como a todos nosotros, ¿no? Que das, pero te enriqueces más de lo que das. Entonces también con el trabajo con los jóvenes es muy bonito porque tenemos la intención de darles herramientas y formarles como misioneros. Ellos son los misioneros de su país. O sea, nosotras somos extranjeras allí, aunque hemos aprendido el tagalo y con el inglés, pero no deja de ser, somos extranjeras. Entonces, aunque nos intentemos de inculturizar mucho, ¿no? Y aprender de ellos, pero siempre vamos a ser de fuera. Entonces, ellos son el futuro de su propio país, tanto profesionalmente como desde la fe. Entonces, qué bonito que toda la formación que vamos dando, de hecho en la diócesis hay muchas congregaciones pues, que se dedican a la educación, muchas congregaciones de dominicos, pero nosotras quizá pues, somos de las pocas congregaciones que hemos empezado todo ese trabajo misionero y ha sido muy bonito ir a otros barrios de la diócesis también a hacer un tiempo de misión, ¿no? Un tiempo de inmersión y como luz para otros también, ¿no? Para ellos ya tienen la identidad en la diócesis que son misioneros, diríamos. Qué bonito. El obispo nos pidió en el tiempo de la pandemia que hiciéramos una escuela de evangelización diocesana. ¿Qué quería decir eso? Pues como la gente no podía salir de casa o las catequistas eran señoras mayores, entonces no podían salir de casa, pues nosotras fuimos a parroquia por parroquia dando un fin de semana a los jóvenes de esa parroquia, que sí que se podían juntar allí, nosotros nos movíamos, ¿no? Ellos no se podían mover, pero para que ellos fueran los catequistas y los evangelizadores de otros jóvenes. Entonces fue una experiencia muy bonita, justo como ese despertar. Creo que estamos en ese momento, ¿no? De despertar a que ellos son misioneros, que lo somos por el bautismo, todos nosotros, pero en una tradición católica en Filipinas de hace 500 años, que hemos cumplido hace poquito, la evangelización se hizo muy sacramental, muy desde el aspecto sacramental, ¿no? Bueno, nosotros los españoles la hicimos así, que era lo que en ese momento, ¿no? Se comprendía. Bueno, pues tú vas a la iglesia, a misa, te confiesas, rezas esta novena y como ya está un poco, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro, esa tradición religiosa, pues creo que estamos impulsando, ¿no? Todo el dinamismo de la iglesia actual, desde el Papa Francisco, el Papa León ahora, de que es una iglesia en salida, una iglesia misionera y una iglesia, bueno, pues desde ese espíritu, ¿no? De que Cristo no solamente está en el templo, en la Eucaristía, sino que está en los hermanos. Cada año, hace ya 7 años, hacemos una experiencia de misión con jóvenes de Japón, jóvenes coreanos de Corea del Sur. Tenemos casa en Japón y comunidad en Corea del Sur. Entonces son sociedades muy distintas, ¿no? Son minoría católica, países muy desarrollados económicamente. Entonces nos surgió un deseo de trabajar en conjunto las 3 comunidades. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues grupos de japoneses jóvenes, grupos de coreanos jóvenes, vienen a Filipinas una vez al año en sus vacaciones, que son en febrero, 10 días de voluntariado de misión en Filipinas. Nosotros acogemos ese grupo que viene todos los años. Entonces, hemos tenido unas experiencias muy bonitas. El año pasado, 5 japoneses no católicos, o sea, no bautizados. Yo creo que ni nos imaginamos lo que eso significa. O sea, un joven que no sabe nada. Es una tabla blanca, digamos, ¿no? A nivel de fe. Entonces vienen a Filipinas 10 días a nuestros barrios, estos barrios sencillos, populares, que las casas tienen suelo de tierra, muy sencillas, de bambú, y haciendo talleres pues, de juegos con los niños en la calle, visitando las familias. Para estos jóvenes, una chica en concreto, no católica, no bautizada, termina la misión y bueno, hay un pequeño tiempo de oración por la mañana. O sea, nosotros hacemos un ritmo como un ritmo católico, pero bueno, están muy abiertos a un tiempo de oración, de rezar. Entonces, una chica japonesa, el impacto mayor fue en una casa
una familia muy pobre, claro, la mujer te comparte todo el sufrimiento de perder un hijo, de vivir pues el dolor. Y claro, esta chica japonesa dice, bueno, ¿quién es tu Dios? O sea, ¿qué Dios te sostiene para que tú puedas vivir con esa entereza, esa experiencia de sufrimiento? Tienen ahí el altar con el Cristo Nazareno, ¿no? Llaman el Black Nazareth. Bueno, la Virgen, el Rosario. Pues en realidad es una misión de impacto para una persona no creyente. Entonces es un servicio que hacemos en conjunto. Yo estuve en Argentina desde el 2002 hasta el 2015. 13 años. Y bueno, la verdad es que aprendí mucho de la Iglesia argentina porque tiene más recorrido de plasmación del Vaticano II. O sea, tiene un recorrido muy bonito desde el CELAN. El CELAN es la Conferencia de Obispos de América Latina y el Caribe. Entonces, prácticamente desde después del Vaticano II se empezaron este tipo de conferencias episcopales para bajar el espíritu del Concilio Vaticano II a América Latina. Entonces se ha hecho un recorrido muy grande del Vaticano II. Prácticamente tenemos ya 60 años, o desde el 62, 63 que terminó, de plasmación de ese espíritu del Vaticano II. Entonces una iglesia, por ejemplo, muy corresponsable, muy misionera, opción por los pobres, como ejes pastorales de toda América Latina y el Caribe. Yo, por ejemplo, estaba en la diócesis de Merlo Moreno, que es en la periferia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que se llama. Son barriadas populares, muy pobladas también, en la zona oeste, cerquita de Luján, del Santuario de la Virgen. Y yo era la directora de la pastoral misionera de la diócesis durante 10 años. Y participaba en el consejo pastoral del obispo. Pues éramos laicos, religiosos, sacerdotes, eso era lo normal. Mensualmente una reunión de pastoral con el obispo para discernir y acompañar la diócesis, por ejemplo. Eso es muy normal, el trabajo ya con laicos y religiosos. Y eso me enriqueció. Yo aprendí en esa iglesia a ser misionera y a ser iglesia. Esa iglesia corresponsable y misionera. Cuando cambié a Filipinas, no digo nada de España porque no conozco, ¿no? España, siempre he estado más bien fuera. Y, por ejemplo, en Filipinas, la bajada del Vaticano II se hizo en el 1991. Una asamblea que se hizo de obispos, que se llamó PCP2, bueno, una asamblea tarde, ¿no? Diría, imaginaros, en 1991. Entonces, es un proceso más lento. Yo diría que en mi diócesis en Filipinas, que es la diócesis de Lingayendagupa, se llama Lingayendagupa, en el norte, no hay participación laical en un arciprestazgo, ni de religiosas. No hay participación laical y de religiosas en un consejo pastoral, por ejemplo, del obispo. Y un camino todavía lento por hacer. Sí que participan muchísimo los laicos, ¿no? En pues, todos los movimientos pastorales, pero a nivel iglesia todavía me animo a decir que es jerárquica o clerical, ¿no? En ese sentido. En general en Asia hay un proceso todavía por hacer en ese sentido, ¿no? O sea, primero que todos somos misioneros. O sea, esto dice el Papa Francisco muy bonito, somos una misión en esta tierra. O sea, no hago misión los viernes en el grupo, no hago misión en la parroquia, soy misión en esta tierra. Entonces, desde que me levanto por la mañana, un profesional, un trabajador, una mamá de familia, soy misión. Entonces, tengo una misión muy importante donde estamos, cada uno de nosotros. Vivir la fe en clave misionera, pues desde el testimonio, desde el compartir, desde me pongo una crucecita pequeñita al cuello, desde, ¿no? Cualquier gesto sencillo que pueda compartir el amor de Dios al otro y el testimonio de la fe,
eso significa ser misionero. Una sociedad quizá muy complicada, ¿no? En España, que ahora pues hay mucho rechazo, ¿no? Explícito a todo lo que es cristiano, ¿no? Y religioso. Bueno, pues ser amor, ser evangelio, ¿no? Yo creo que pasa mucho por la identidad, el testimonio. Y yo os animo, que es la mayor alegría. Yo estoy muy feliz de ser misionera, de ser consagrada misionera, de seguirlo siendo, no me arrepiento para nada y estoy muy contenta de mi vocación. Bueno, hasta que Dios quiera.